minutos fue lo que le dio Donald Trump a Delcy Rodríguez para que definiera si cooperaba o no con el gobierno de los Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Fue real? ¿Es ficción? ¿Una estrategia política o se trató simplemente de una justificación? Hoy analizaremos ese tema. Hola, yo soy Mauricio. Esto es A Carta Cabal. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y dale like. Escríbenos para saber desde dónde nos estás viendo y escuchando. Yo los leo. Vamos. Germán Pandillo está con nosotros, politólogo, experto, consultor político y además de eso experto en derechos humanos. Hay una pregunta muy concreta sobre este caso. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en esos 15 minutos que dice Delcy Rodríguez le dieron como un ultimátum? Bienvenido. Bueno, Mauricio, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues digamos que en este momento está por verificar precisamente si ese audio realmente se presentó, si esa llamada realmente existió, dado que digamos que no hay evidencia. Sin embargo, me parece importante destacar que independientemente de su veracidad o no, lo que se puede plantear a partir de esto y los últimos hechos que hemos visto con las declaraciones de las personas que están liderando ahora el régimen, con estas alusiones a Deng Xiaoping y digamos esa justificación hacia un modelo de transición del discurso socialista, un discurso mucho más capitalista, digamos, para justificar precisamente la venta de petróleo y todo lo que antes consideraban injustificable, es que se rompe la narrativa clásica del chavismo y digamos que a partir de la proyección que construyeron durante 27 años de control y soberanía, aquí lo que hacen es romper este discurso y establecer un discurso que se caracteriza principalmente por la vulnerabilidad, por la coerción. Hablan de un reloj, de una amenaza, de un video que tiene, digamos que, un factor condicionante bastante grande, que digamos que cambia el marco de un discurso de resistencia a un discurso en el que se habla básicamente de supervivencia bajo presión. En ese contexto, creo que Delcy le apunta, y más adelante vamos a ahondar sobre ese tema, pero digamos que le apunta a tomar un partido importante en una fractura interna en la que se puede decir que hay dos grandes grupos, o colaboracionistas con el gobierno norteamericano o traidores, y los otros que son los que pueden ser considerados o autodenominarse personas leales al régimen y a la causa de Hugo Chávez. En ese contexto creo que se rompe la narrativa totalmente y lo que se está haciendo, digamos, por parte de Estados Unidos es romper este cerco diplomático. Las características de diplomacia aquí no aplican y aquí lo que se hace es de manera operativa precisamente establecer unas pautas y un ultimátum para que se acceda por la fuerza, obviamente, para la consolidación precisamente de lo que debe ser un régimen de transición. Germán le preguntó tajantemente, ¿15 minutos es una negociación o es un ultimátum, una amenaza política? Sin lugar a dudas, es un ultimátum en el entendido de que en este caso lo que pasa es que ya se rompe la narrativa discursiva, sino que estamos en un ejercicio de capacidad de coerción. Entonces, en este caso, quien tiene todas las habilidades y todas las capacidades para hacer algún tipo de presión política, financiera, militar, petrolera, de carácter comercial, de cerramiento precisamente para el tráfico o el comercio de petróleo, son los Estados Unidos. Entonces, en este caso, no estamos hablando de una negociación. Cuénteme una cosa. Si esa llamada se dio o no se dio, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo poner a una mujer, en este caso a Delcy, a tomar una decisión que vaya a favor o en contra de lo que han venido estableciendo durante años, que es la revolución? ¿Realmente se puede concretar eso o Estados Unidos está acostumbrado a realizar estas prácticas? Pues los Estados Unidos han aplicado siempre, a pesar de, digamos, de las controversias que se presentan a partir de la lectura política de las diferencias entre demócratas y republicanos, que se puede pensar que los demócratas son más progresistas, más garantes de los derechos, más garantes de las libertades. En la práctica, Estados Unidos responde a una lógica de poder, de política de poder real.
la Realpolitik, como se ha conocido desde la ciencia política. Y es que Estados Unidos tiene todas las palancas ejecutables para ejercer ese tipo de presión desde la perspectiva militar, desde las sanciones, el petróleo, el dinero. Entonces, en este contexto creo que Estados Unidos marca el compás y Delcy básicamente lo que tiene que hacer es venir a gestionar todo un posible daño y un posible quebrantamiento precisamente de lo que es el régimen de Hugo Chávez. Entonces, en este caso, digamos que más allá de pensar quién habló más fuerte o qué fue lo que pasó, lo que sí se puede evidenciar en un contexto amplio con las acciones que se han visto por parte de Estados Unidos, no solamente en el Mar del Caribe, sino en el Mar del Pacífico, con los bombardeos a las lanchas, con el decomiso de buques petroleros, con las acciones precisamente de captura de Nicolás Maduro, es que Estados Unidos marca el compás, tiene toda la capacidad militar para imponer ultimátum. Esto no sería nada nuevo porque ya lo han hecho. Y en este caso creo que se marca una pauta bastante clara entre lo que pudo haber hecho Nicolás Maduro en su momento desde una perspectiva diplomática cuando se cerró las opciones de diálogo, y ya están en una fase en la que precisamente no solamente estamos hablando de las consecuencias para Venezuela y el régimen venezolano, sino que es las consecuencias precisamente frente a la vida e integridad de los principales líderes del chavismo. ¿Quién tenía el control durante esa reunión telefónica? ¿Trump o Delcy? Digamos que en un sentido estricto, yo podría decir que cada uno tiene un margen de discrecionalidad en esta conversación, porque digamos que si bien es cierto, Donald Trump tiene todo el poder político, económico, militar, Delcy tiene una capacidad de gestionar, digamos, la recomposición del régimen a nivel interno y puede llegar a liderar lo que puede ser esta transición a la democracia. Entonces, en ese contexto, yo creo que es muy importante entender que lo que puede estar pasando en este momento a nivel de la política interna en Venezuela, y es importante comprender eso porque es lo que le da el poder relativo que tiene Delcy, es que en este momento se pueden estar enfrentando dos grandes bloques a nivel interno en Venezuela. Por un lado, lo que se conoce como la tecnocracia civil, que es el gobierno de los civiles que van a saber hacer las cosas desde una perspectiva política, administrativa y procedimental para avanzar en ese proceso de democratización. Y de otro lado están Diosdado Cabello y las fuerzas militares, con todo lo que se puede conocer como la seguridatura, que es el control de las milicias bolivarianas, de los grupos, los colectivos chavistas, de las fuerzas militares y toda la fragmentación de carácter territorial que esto representa. Entonces, en un contexto como estos, y si lo que se busca es no generar una guerra civil, una situación de una escalada muy violenta al interior de las calles de Venezuela y los entornos rurales y urbanos, es precisamente tener a una persona que sea representativa en el régimen y que pueda ayudar a dimensionar esto, a dinamizar este proceso de democratización con el menor daño colateral posible. Colaborar o resistir. ¿Qué pierde y qué gana Delcy con este trato durante esos pequeños minutos que tuvo para decidir el futuro de la revolución bolivariana? Digamos que, cooperando gana y pierde cosas, y resistiendo gana y pierde cosas también. Entonces, en el caso en el que ella decide cooperar o que aparenta cooperar, ella va a ganar tiempo y como un margen de maniobra, digamos, en todo el tema de lo que puede implicar la descomposición externa, más que todo, digamos, contener un poco el daño económico que se le puede hacer a Venezuela con todo este ejercicio precisamente de Estados Unidos de tomar el petróleo de manera unilateral y de generar, digamos, todo este daño que ha venido impactando con el tema del decomiso de buques. Entonces, adicionalmente, digamos que gana la posibilidad de tener un tipo de preservación temporal del aparato estatal como lo tienen en este momento. ¿Qué pierde? Pierde, digamos, legitimidad interna porque obviamente, digamos que en los rumores y en los pasillos, en el poder, digamos que se puede hablar de una traición. Entonces, digamos, pierde legitimidad en este punto y habrá algún tipo de, digamos, de inconformidad con el bloque chavista duro, que va a notar que, digamos, que ella está más afín al gobierno norteamericano
que a las propias filas chavistas. Ahora, de otra parte, en el caso de resistir, ¿qué va a ganar? Pues digamos que las victorias son más frágiles, pero digamos que gana un tema de cohesión ideológica a nivel interno con las posiciones más duras que han manejado una narrativa chavista más fuerte. Entonces, digamos, ahí podría avanzar en la construcción de una patria asediada, que es la disyuntiva en la que la hemos visto en el análisis de discurso, en la que ya hoy salió a decir que ya no aguantan más chantajes de Estados Unidos, que no van a aceptar más imposiciones. Entonces ella está en este momento en el peor de los mundos porque está contra la espada y la pared. A nivel externo tiene Estados Unidos y a nivel interno tiene a Diosdado Cabello y a toda la ladura del chavismo. ¿Y qué pierde en el caso de resistirse? Pues obviamente el aislamiento total por parte de los Estados Unidos a escala internacional, el tema del petróleo, pues obviamente con las sanciones y con las interdicciones que se han venido presentando se pueden acrecentar, y digamos que se pierde precisamente esa posibilidad de jugar como a contener las acciones de carácter político y militar que adelanta Estados Unidos. Cuénteme una cosa, Germán. ¿Esto marcaría el principio del fin del chavismo, de la revolución, o hablamos descaradamente de un reacomodo para seguir allí mandando en el poder? Digamos que puede que haya un plan con corto, mediano y largo plazo, y que los Estados Unidos tengan una estrategia que nosotros en este momento difícilmente podemos comprender. Pero digamos que a juzgar por los hechos, que es lo que nosotros podemos evaluar, más allá de especulaciones, en este momento lo que ha primado básicamente ha sido una transacción petrolera desde una perspectiva económica y de política internacional por parte de los Estados Unidos, en el que ya se garantizó la captura del líder del régimen. Digamos, eso es lo que tenemos en este momento como hechos duros. Y el tema sobre si es posible que haya una mutación o un reacomodo del chavismo, más allá que el fin del chavismo, yo creo que estamos en ese momento. Estamos en un momento en el que el chavismo se puede reacomodar y está precisamente luchando para reacomodarse, para sostener, digamos, toda esa estructura de poder que yo creo que es importante comprender que es un poder que prácticamente se ha federalizado, por decirlo de alguna manera, territorializado, y que tiene múltiples cabezas como jurisdicciones territoriales tiene Venezuela. Medios internacionales han llamado la atención sobre el impacto que tiene un ejército que tiene más de 2.000 generales y almirantes en todo el territorio venezolano. Eso supera con mucho, digamos, las características de una unidad jerárquica militar como la colombiana. En Colombia no hay más de 2.000 generales porque se tiene un mando unificado y centralizado. Pero en esa estructura que se ha venido construyendo durante 27 años en el chavismo, esto va a generar, digamos, que unas mutaciones no solamente desde una perspectiva de política central de lo que pasa en Miraflores, sino que a nivel territorial puede haber un reacomodo bastante fuerte y, digamos, con unos grupos de presión bastante grandes y fuertes, como son los colectivos chavistas y los diferentes movimientos que apoyan desde la parte civil y armada al régimen. Germán, si esta conversación realmente se dio, si esa llamada de 15 minutos que le dieron a Delcy para tomar una decisión, junto con Jorge Rodríguez, su hermano, y con Diosdado Cabello, de replegarse y no actuar y colaborar, si eso realmente se dio esa llamada, ¿por qué se filtra ahora, después de varios días que han pasado y donde ya todo estaba acomodado para que se diera a entender que ellos estaban haciendo una negociación transparente con los Estados Unidos y que no había presión? ¿Por qué ahora se filtra esto? Yo creo que ahí, en este momento, lo que pasa es que todos este tipo de regímenes, frente a este tipo de acciones, tienden a fragmentarse, y la consolidación del poder, digamos que puede llegar a la implosión, llevar a la implosión de las dinámicas de control de poder interno. Entonces, en este caso, yo creo que él sí ha hecho si eso es verdad o no es verdad, ha hecho una jugada política muy interesante, porque básicamente ahí se han planteado, digamos, hipótesis que no son necesariamente que tenga que ser una o la otra, sino que todas pueden ser en cierta medida. En primer lugar, es el tema de la autoprotección, la narrativa de la autoprotección, en la que se dice:
Aquí cedimos por amenaza y no traicionamos por intereses, porque en el caso de que se piense que hay unos intereses de por medio, pues digamos que se pierde la autoridad en el ejercicio del poder y eso puede costarle la vida a cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué hace ella? Pues en esta autoprotección narrativa lo que hace es vincular a Diosdado Cabello en la misma situación y dice aquí todos estábamos en la misma situación y tuvimos que ceder precisamente por amenaza, pero aquí nadie ha traicionado el régimen chavista. En segundo lugar, digamos que puede haber un ejercicio de guerra entre facciones y lo que se busca con este audio es precisamente neutralizar cualquier tipo de acusaciones internas que se puedan presentar, porque sabemos que estos regímenes pueden tomar determinaciones contra la vida y la integridad, no solamente de los principales protagonistas de esta situación, sino de sus familias y de todos sus intereses. Entonces, creo que ahí se están cuidando. Y de otra parte, digamos, por parte de los Estados Unidos puede ser, digamos, de un mensaje a los Estados Unidos en el que se le evidencia, digamos, el alto costo político que puede tener un mayor nivel de injerencia si no se hace todo de una manera acordada. Entonces, digamos que lo que básicamente evidencia y lo que ha pasado es que hay una lucha en el poder dentro del chavismo que se divide en los polos de tecnocracia civil, digamos, con Daisy y el ala de seguridad dura, pero también me parece importante destacar que en un régimen como este, quien controla realmente todo el tema de inteligencia, todo el tema de seguridad nacional, va a poder seguir consolidando dinámicas de represión y va a poder seguir consolidando esta transformación o esta metamorfosis del régimen que puede llevar precisamente a una prolongación de un cambio que difícilmente va a llegar si se siguen consolidando ellos. Además de eso, digamos, el tema de los colectivos, el patronazgo militar que se tiene tan fuerte, pueden generar unas dinámicas frente a las cuales este llamado a la unidad de Daisy lo que nos viene a mostrar es que ya en este momento están fracturados a nivel interno. Cuénteme una cosa, Germán, desde el punto de vista de política internacional, ¿qué tan creíble y lógica es esta versión que se ha dado a conocer de una llamada de un tiempo determinado para tomar una decisión tan importante como era sumarse o de resistir lo que les venía en caso de que dijeran que no? Yo creo que es totalmente probable que se haya presentado este tipo de llamadas, máxime si se tiene en cuenta que ya estaban en una fase de despliegue militar y operativo, en la cual digamos que el margen de negociación por parte de ellos es la de gestionar la crisis. O sea, ellos realmente tienen un margen de acción muy corto. Y igual un régimen como estos, si mañana sale Diosdado Cabello, Daisy, Padrino, van a tener unas personas que pueden llegar a relevarlos y asumir una postura mucho más de, digamos, cooperar mucho más fácil con los Estados Unidos. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que la coerción externa por parte de Estados Unidos es una práctica habitual en la cual digamos que yo creería que ya se agotaron de manera clara todos los canales diplomáticos y ya en este ejercicio digamos que el poder, y eso es un ejercicio muy interesante con el que se ha enfrentado el chavismo, y es que una cosa era mantener el poder a partir de unas narrativas discursivas y el ejercicio de los medios de comunicación de manera pública, mientras que soterradamente por debajo, con violencia, se atacaba a la oposición interna. Pero lo que pasa es que aquí se rompe todo el esquema porque ya tienen un actor internacional que tiene unas capacidades militares, de inteligencia militar, de capacidad electrónica y cibernética mucho más fuertes que desestabilizan este tipo de regímenes y básicamente los llevan a comprender una gran realidad y es que el poder se sostiene con coerción y no con discursos. Entonces, en este contexto, digamos, lo más preocupante, creo yo, y desde una perspectiva de derechos humanos, es que si se sigue consolidando el poder en manos de los que lo han tenido durante 27 años y en este momento siguen avanzando en esto, la dinámica de derechos humanos, que digamos que es uno de los anhelos más grandes del pueblo venezolano dentro y fuera de su territorio, siguen sin ser garantías y siguen siendo, digamos, concesiones que el régimen viene otorgando y con las cuales ha venido ejerciendo algún tipo de presión. Entonces, en ese contexto creo que
es totalmente plausible que haya pasado esto, y en Venezuela básicamente lo que se puede decir es que Estados Unidos ha operado de manera clara, de manera real, con política, con lo que se denomina en el concierto internacional con palancas ejecutables, que quiere decir que hay una consecuencia lógica frente a una acción unilateral que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con las finanzas. Aquí no hay espacio para la retórica, y a partir del aparato militar ya se están tomando determinaciones por parte de Estados Unidos frente a las cuales el régimen de Nicolás Maduro no tiene otra opción más que ceder, porque digamos que ya se demostró que con la captura de Nicolás Maduro, ya se demostró que todo el andamiaje y todo este mito que se había construido con la superseguridad de los superagentes cubanos, de la superseguridad de los medios de información chinos, de inteligencia militar, digamos, y los dispositivos radares, los radares y las baterías antiaéreas rusas quedaron totalmente obsoletas. Entonces, digamos que se cae la narrativa de una igualdad militar para protegerse, y pues si no pudieron proteger a Nicolás Maduro, mucho menos van a poder proteger en este momento a los otros representantes y líderes del régimen. Entonces, en ese contexto, la acción de Estados Unidos es totalmente creíble, y independiente de la veracidad o no, en el contexto en el que estamos, yo creería que es muy viable que se haya dado y que eso se esté presentando a nivel interno, para que, digamos, que esto ayude a dinamizar un poco la gobernabilidad de Daisy para llevar las transformaciones a un feliz término. Germán, en este convulsionado evento que ha ocurrido en Venezuela, por denominarlo de alguna manera, para nadie es un secreto que el heredero de Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro, no ganó tan sobradamente las primeras elecciones, y las elecciones siempre han estado en un margen de duda entre si ganó o no ganó, con un Consejo Nacional Electoral amañado, con unas autoridades muy flexibles. La última elección, el no presentar las actas que la oposición decía que había un gran fraude. El que Delcy sea quien negocie con Estados Unidos, el que Diosdado cambie su versión de no más ni una gota de petróleo para los yanquis, a decir, bueno, ya hay una negociación, vamos a venderle el petróleo. Esto de alguna forma no quiere ser también, no quisiera demostrar que hay un nuevo liderazgo dentro de la revolución, que también se planificó, porque Diosdado habló que no iba a haber más traiciones dentro de la revolución. Entonces, esto no daría a entender de que sencillamente salieron de un lastre grandísimo que era Nicolás Maduro, para seguir ellos con un legado que según ellos puede ser una buena oportunidad para renovar la revolución. Yo creo que esa es una lectura muy posible también. Digamos que el ejercicio del poder y el control, cuando se decía y se colocaban y aún lo hacen, este eslogan en las gorras de dudar es traición, este tipo de acciones, evidencian precisamente que se cumple la premisa de que cuando un régimen pide unidad en público, es porque ya la perdió en privado. Entonces, en ese contexto, y muy pertinente esa observación, porque precisamente no es casual que hoy el presidente de la Asamblea, el hermano de Daisy, haya hecho una alusión a Deng Xiaoping para hablar prácticamente del modelo chino, que como bien se sabe es un modelo, y yo creo que esa puede ser la apuesta que ellos tienen en este momento. Y es decir, tenemos un pueblo empobrecido, tenemos un pueblo que ha tenido que sufrir una de las principales migraciones forzadas del siglo XX y del siglo XXI, con cerca de 7 a 9 millones de personas por falta de desarrollo económico y posibilidades de progreso real, no discursivas. Y lo que hace es apalancarse en un discurso de una persona que le da el andamiaje político a la transformación de China, que se centra en un modelo socialista desde la perspectiva política, con un partido único, con un sistema de gobierno de una representación que sí tiene unas bases populares, pero con un modelo de partido único, pero que se abre a un proceso de comercialización, de liberalización de la economía, en el cual, digamos que lo único que tienen de socialista es el control del poder político, pero que ha permitido, ¿no?, que se juegue con las dinámicas
de comercio exterior, con la creación, con la libre empresa, que se promueve el desarrollo y que ha llevado a China a ser la segunda potencia mundial. Entonces, es muy probable que ellos quieran avanzar en este ejercicio de transición, que en este momento, digamos, que estén jugando y llevando un libreto de no negociar y no ceder tan fácil y decir, no, si ya aquí vamos a cambiar el modelo, de pronto carecen de ese liderazgo y se podría ver de una manera muy clara eso de así, de que, digamos, Nicolás Maduro ya no está, entonces ahora sí podemos hacer un ejercicio de transición mucho más pacífico, porque eso tiene unas consecuencias dentro del régimen. Entonces creo que es una lectura muy válida y lo más probable es que empiecen a justificar este tipo de acciones ya desde una perspectiva mucho más ideológica, pero también con un pragmatismo mucho más grande, garantizando siempre el control del poder político y llevando a unos discursos vacíos en materia de pluralidad política, porque yo creo que ellos difícilmente van a querer renunciar a un poder político tan grande como el que han logrado consolidar durante 27 años y una transición muy drástica a una apertura multipartidista puede también generar, digamos, un tipo de acciones violentas a pequeña escala en todo el territorio venezolano. Germán, un mensaje como este que se filtra en este momento, de alguna forma no es una justificación que se le está dando al chavista recio, al chavista que crea la base de la revolución, al que está en la calle, al que llora por el presidente. De alguna forma no es justificar lo injustificable, que no se lanzó un solo tiro, que no se usó una sola batería antiaérea, que le llegaron hasta la puerta de donde estaba Nicolás Maduro, abrieron, no lo dejaron entrar al búnker donde estaba, porque solamente los que accionaron las armas cortas, fueron los escoltas cubanos que estaban al lado de él, y el resto, ¿dónde estaba? O sea, de alguna forma, no es lavarse la cara, lavar la imagen de la revolución y decir, es que nosotros no hicimos nada porque nos pusieron un ultimátum y nos dijeron que habían matado a las personas, las habían desvivido y por eso tuvimos que tomar la decisión de negociar. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay muchos elementos que llevan a pensar que el nivel de desconfianza a nivel interno por parte de los líderes del régimen es bastante grande. Y yo lo que entiendo y por lo que se ha podido ver hasta ahora, básicamente lo que ellos han querido garantizar, y yo supongo que sobre ese es el eje discursivo que ellos han venido manejando, que es garantizar que ellos siguen manejando y conservando todos los instrumentos, como lo es la inteligencia, como lo puede ser el ejercicio de coerción. De hecho, no es casual que líderes de diferentes colectivos estén haciendo unos llamados al orden a decir que no hay que celebrar lo que le pasó a Maduro, a decir, digamos, que el régimen está vivo, que cuidado con lo que las personas hacen. Y no es casual precisamente que la oposición ahora es cuando está más callada. Sí, precisamente porque saben que están en una fase en la que es más peligroso el régimen, porque en esta fase de declive, pues no tienen nada que perder y lo más probable es que hagan acciones violentas contra la población de manera discrecional. Entonces, en este ejercicio, ellos están demostrando que tienen algún tipo de control territorial, el patronazgo militar, todas estas acciones, y lo que quieren demostrar en este momento de una manera matizada, digamos que a cuentagotas, es decir, que el régimen puede sobrevivir sin Maduro cambiando de forma. Entonces, entiendo que es un análisis, es un cambio discursivo que están haciendo de manera paulatina, que van a empezar a hacer de una manera muy como a cuentagotas para garantizar precisamente que se presente esta transición, pero por sobre todo para garantizar que ellos no sufran las consecuencias como las sufrió Nicolás Maduro, porque en este momento ellos sí podemos hablar de temas de geopolítica, sí podemos hablar del tema de transición hacia un modelo más parecido al modelo chino para ejemplificar, digamos, las palabras que usó hoy el presidente de la Asamblea Nacional, pero también hay que ser un poco más básicos en el análisis, es decir, ellos están cuidando su propio cuello. Y a partir de allí es que se pueden generar ese tipo de grandes transformaciones. Germán, ya se me agota el tiempo, pero quiero dejarle una última pregunta. Usted es consultor político.
¿Usted cómo puede analizar la situación que ha ocurrido en Venezuela luego de la captura de la máxima jerarquía, el máximo jerarca, quise decir, de la revolución, con todo el poder, con todo el control que tenía, y ahora esta reestructuración que se está haciendo a medida que pasan las horas, que parece improvisado, pero que hay una cortina de humo que no deja ver bien si es premeditado, si estaba planificado, si no? Hay una relación bilateral que no existía, que ahora comienza nuevamente a verse, que empiezan a hablar con un discurso de simpatía y empatía hacia el pueblo, que le vamos a dar la medicina, que ahora sí vamos a tener los recursos para que la gente viva bien, viva sabroso. Me suena algo común. Pero dígame algo, usted que como consultor político, ¿cómo ve esta situación? ¿Y qué le espera a Venezuela? Se la puso difícil. Sí, yo creo que lo más probable es que los Estados Unidos, de la misma forma en que planeó de manera quirúrgica toda esta operación militar con un despliegue significativo y con un ejercicio de operación militar en el cual realmente las bajas fueron mínimas para el impacto que se tuvo. Yo creo que seguramente, y aprendiendo de lo que pasó en Libia y en Irak, donde la salida de los Estados Unidos fue vergonzosa, y donde prácticamente tuvieron que ceder el control a todo. En Afganistán prácticamente se lo cedieron a los talibanes, en Libia se lo cedieron a ISIS, dejaron aparatos militares de un altísimo valor porque prácticamente no pudieron contener lo que significa el desmonte de un régimen en el cual las acciones violentas por parte de la ciudadanía van a ser incontrolables. Entonces creo que a partir de este ejercicio y de los ejercicios que ellos han hecho en otros países, es posible que tengan una hoja de ruta plenamente identificada, la cual nosotros vamos a conocer en las noticias con este tipo de acciones. Pero por lo que se puede ver, lo más probable es que ya están avanzando en una hoja de ruta que está claramente definida, que es de conocimiento de los líderes del régimen en este momento, quienes no tienen más opción que en el corto y mediano plazo ejecutar esa hoja de ruta. Y yo creo que ya en el mediano plazo y en el largo plazo, poco a poco se pueden empezar a desmontar las cabezas más visibles del régimen para que se pueda avanzar en la transición a una democratización mucho más compleja, en las que yo creo que el rol de una persona como María Corina Machado debería ser mucho más importante. Creo que ha sido la gran ausente de un proceso en el cual representa, si alguien tiene una legitimidad para representar el pueblo venezolano y acompañar ese proceso de transición, sería ella. Entonces creo que es un proceso que puede tener una hoja de ruta en la cual ella está muy tranquila en este momento y seguramente sabe que ya va a llegar su momento de participar y de liderar algún tipo de transformación desde la estructura política, desde la estructura normativa, desde la estructura de participación, el acceso, digamos, todo lo que tenga que ver con la conformación de cuerpos colegiados que tomen determinaciones a nivel territorial y a nivel departamental, a nivel nacional. Entonces yo creo que puede haber una hoja de ruta que no conocemos y que está avanzando poco a poco con unos discursos que cada vez, como planteabas en la pregunta anterior, nos llevan a entender que hay un paso a paso y hay un desmarque muy grande de lo que era el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, más allá que una defensa a ultranza del mismo. Germán, muchísimas gracias por su análisis y muchísimas gracias por colaborar siempre con nosotros en esos temas que tratamos de alguna forma de llevárselos a las personas para que puedan entender lo que pasa en Venezuela. Sus palabras finales para despedir esta entrevista. Mauricio, agradecerte de nuevo por la invitación y invitar a todas las personas, digamos, a que puedan hacer un ejercicio de contexto. A veces nos quedamos en el día a día y identificamos el hecho coyuntural, pero si empezamos a atar todos estos hechos, podemos hacer una lectura que nos puede llevar a la comprensión de que seguramente hay una hoja de ruta que se está ejecutando de alguna manera y que seguramente lo que planteabas es muy cierto, y es que haya habido una ala muy dura del chavismo
que encarnaba Nicolás Maduro y toda la injerencia colonialista e imperial que tiene Cuba y el régimen cubano, que juegan un papel muy importante como una policía de inteligencia para mantener regímenes, para socavar voces disidentes, y frente a las cuales, digamos que ya no están, ya los líderes del chavismo pueden aportar, digamos, y optar por una transición, por una comprender ciertas lógicas que ya no buscan perpetuar el régimen de la manera en la que estaba, sino pueden avanzar a la construcción de un partido único. Digamos, esa puede ser su pretensión, pero con una apertura comercial, con una apertura que ya empiece a dinamizar un poco más lo que tiene que ver con el Estado Social de Derecho, con una democracia de libre mercado y con un país con mejores posibilidades y oportunidades para todos los venezolanos. Agradecido con Germán Fandiño, consultor político y también experto en derechos humanos. A ustedes, amigos, nos queda invitarlos para que se suscriban al canal, que le den like a este video, que lo compartan y que activen la campana de notificaciones. Es la manera que tienen para saber cuando hemos subido un nuevo contenido. Yo soy Mauricio, esto es A Carta Cabal. Aquí decimos las cosas, duélale a quien le duela, así, transparentes. Hasta la próxima oportunidad.